Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en Devon, Inglaterra. Escritora y dramaturga especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional, publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 historias cortas bajo el seudónimo de Mary Westmacott, además de incursionar como autora teatral en obras como La ratonera o Testigo de cargo. Una curiosidad sobre su vida es que en 1926, afectada por una depresión, desapareció misteriosamente luego de que su coche apareciera abandonado al borde de la carretera. Fue hallada 11 días más tarde bajo un posible cuadro de amnesia en un hotel bajo el nombre de un amante de su primer marido, Archibald Christie. El libro Guinness de los Récords calificó a Christie como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos, posicionándose sus trabajos como los terceros más vendidos en el mundo, solo por detrás de las obras de William Shakespeare y la Biblia. Este relato pertenece a la colección de cuentos Miss Marple y los 13 problemas, publicado por primera vez en junio de 1932. En él, Joyce Lempriere comienza contando una historia que involucra a una pareja y manchas de sangre que cree haber visto, aunque no puede estar segura si estaban allí. Hoy escucharemos Manchas de sangre en el suelo, de Agatha Christie. Estos relatos son contados por los miembros del Club de los Martes, que se reúnen cada semana, en el cual cada uno y por turno expone un problema o algún misterio que cada uno conozca personalmente y del que, desde luego, sepa el resultado, para así el resto del grupo poder dar con la solución del problema o misterio. Es curioso, comenzó a decir Joyce Lempriere, pero casi me siento inclinada a no contarles mi historia. Sucedió hace mucho tiempo, hace 5 años para ser exacta, y desde entonces me tiene obsesionada. Tanto su lado brillante, alegre y superficial, como el horror que se escondía en el fondo. Y lo curioso del caso es que el cuadro que pinté entonces está impregnado de la misma atmósfera. Cuando se mira por primera vez, parece solo el simple boceto de una callejuela de Cornwalls, bañada por la luz del sol. Pero al contemplarlo con más atención, se descubre en él algo siniestro. Nunca quise venderlo, pero nunca lo miro. Está en mi estudio, en un rincón y de cara a la pared. El nombre del lugar es Rathole, un extraño pueblecito pesquero de Cornwalls, muy pintoresco, tal vez demasiado pintoresco. En él se respira demasiado la atmósfera de una antigua sala de té de Cornwalls. Tiene tiendas en las que muchachas de pelo a lo garzón pintan a mano leyendas sobre pergaminos. Es bonito y original, pero se lo creen demasiado. No sé por qué será, dijo Raymond West con un gruñido. Supongo que será debido a esa maldita invasión de autocares llenos de gente. Por estrechos que sean los caminos que llevan a ellos, ninguno de esos pintorescos pueblecitos se libra. Joyce asintió. Los que conducen a Rathole son muy estrechos y empinados como una pared. Bien, sigo con mi historia. Yo había ido a Cornwalls a pasar 15 días dibujando. En Rathole existía una antigua posada, las Armas de Pollarwyth, que se supone es la única casa que dejaron en pie los atacantes españoles cuando bombardearon ferozmente el lugar hacia el 1500 o algo por el estilo. No lo bombardearon, replicó Raymond West con el entrecejo fruncido. Procura no desvirtuar la historia, Joyce. Bueno, sea como fuere, desembarcaron cañones a lo largo de toda la costa y con ellos destrozaron las casas. De todas maneras, no es esta la cuestión. La posada era un lugar maravilloso por su antigüedad, con una especie de porche sostenido por 4 pilares.
Conseguí un buen apunte y me disponía a trabajar de firme cuando un coche subió serpenteando por la colina. Por supuesto, fue a detenerse delante de la posada, en el lugar en el que más me estorbaba. Se apearon sus ocupantes, un hombre y una mujer, en los que no me fijé gran cosa. Ella llevaba un vestido de lino malva y un sombrero del mismo color. El hombre salió de nuevo y, para mi gran satisfacción, llevó el coche hasta el muelle y lo dejó aparcado allí. Al regresar a la posada, tuvo que pasar junto a mí, en el preciso momento en que llegaba otro coche, del que se apeó una mujer vestida con el traje más llamativo que viera en mi vida. Creo que su estampado consistía en poncetias rojas y llevaba uno de esos enormes sombreros de paja que utilizan los nativos. Me parece que de Cuba, ¿no es eso? Y que también era de un brillante rojo escarlata. La mujer no se detuvo delante de la posada, sino que llevó su coche más abajo, en el otro lado. Luego se apeó y el hombre le dijo asombrado: «Carol, esto sí que es maravilloso. Qué casualidad encontrarte en este apartado rincón del mundo. Hace años que no te veía. Marjorie está aquí también, mi esposa, ya sabes. Debes venir a conocerla». Subieron juntos la empinada calle en dirección a la posada y vi que la otra mujer acababa de salir a la puerta y se dirigía a ellos. Cuando pasaron ante mí, pude echar un vistazo a la mujer llamada Carol, lo suficiente para ver una barbilla muy empolvada y una boca muy roja, y solo me pregunté, si Marjorie se alegraría mucho de conocerla. A Marjorie no la había visto de cerca, pero así de lejos me pareció muy formal, estirada y poco maquillada. Bueno, desde luego no era asunto mío, pero a veces se ven pequeños retazos de la vida y no puedes evitar especular sobre ellos. Desde donde estaba podía oír fragmentos de su conversación. Hablaban de ir a bañarse. El marido, cuyo nombre al parecer era Dennis, deseaba alquilar un bote y remar por la costa. Había allí una cueva famosa que merecía la pena ver a cosa de 1 milla de distancia, según dijo. Carol deseaba verla también, pero sugirió la idea de ir andando por los acantilados y verla desde la costa. Dijo que odiaba los botes. Al fin lo acordaron así. Carol iría andando por el camino del acantilado y se reuniría con ellos en la cueva, mientras Dennis y Marjorie cogerían una barca y remarían hasta allí. Al oírles hablar de bañarse me entraron ganas a mí también. Era una mañana muy calurosa y no adelantaba apenas mi trabajo. Además, imaginé que la luz de la tarde daría al lugar un efecto más atrayente, de modo que recogí mis bártulos y me dirigí a una pequeña playa que había descubierto, en dirección completamente opuesta a la cueva. Tomé un delicioso baño allí y comí lengua enlatada y 2 tomates, volviendo por la tarde a continuar mi apunte llena de entusiasmo y confianza. Todo Rat Hole parecía dormido. Había acertado al imaginar la luz del sol por la tarde. Las sombras resultaban mucho más sugerentes. Las armas de Polarwith eran el tema principal de mi apunte. Un rayo de sol caía oblicuamente sobre la tierra ante la posada y producía un efecto curioso. Supuse que los bañistas habían regresado felizmente, ya que 2 trajes de baño, uno rojo y otro azul oscuro, estaban tendidos en el balcón, secándose al sol. Había algo que no me salía bien en una de las esquinas de mi apunte y me incliné unos instantes para arreglarlo. Cuando volví a alzar la vista, había una figura apoyada en uno de los pilares de la posada que parecía haber aparecido por arte de magia. Vestía ropas de marinero y supuse que sería un pescador. Además, llevaba una larga barba negra y si hubiera buscado un modelo para dibujar a un malvado capitán español, no lo hubiera podido encontrar mejor. Me puse a trabajar con entusiasmo antes de que se marchara, aunque a juzgar por su actitud, parecía dispuesto a sostener el pilar por toda la eternidad. Sin embargo, al fin se movió. Afortunadamente, yo ya había obtenido lo que deseaba. Se acercó a mí y empezamos a charlar. ¿Cómo hablaba aquel hombre? Rat Hole es un lugar muy interesante, me dijo. Yo ya lo sabía, pero aunque se lo dije, eso no me salvó. Tuve que oír toda la historia del bombardeo, quiero decir, de la destrucción del pueblo, y cómo el propietario de las armas de Polarwith murió en el mismo umbral de su puerta,
atravesado por la espada de un capitán español, y que su sangre manchó el suelo y nadie consiguió limpiar la mancha durante 100 años. Todo aquello concordaba admirablemente con la lánguida pesadez de la tarde. La voz del hombre era muy suave y, no obstante, al mismo tiempo resultaba un tanto amenazadora. Sus modales eran obsequiosos, pero comprendí que en el fondo debía de ser un hombre cruel. Me hizo entender el papel de la Inquisición y el horror de todas las cosas que habían hecho los españoles mejor de lo que nunca lo hubiera hecho. Mientras me estuvo hablando, continué mi trabajo y de pronto me di cuenta de que, distraída escuchando su historia, había pintado algo que no estaba allí. Sobre el blanco suelo, en el lugar donde el sol caía ante la puerta de las armas de Polaroid, había pintado manchas de sangre. Parece extraordinario que el subconsciente pudiera jugar semejante treta a mi mano, mas al mirar de nuevo hacia la posada, tuve un segundo sobresalto. Mi mano había pintado únicamente lo que veía mis ojos, gotas de sangre en el blanco suelo. Las miré durante unos instantes. Después, cerrando los ojos, dije para mis adentros: «No seas tonta, allí no hay nada en realidad». Los volví a abrir y las manchas de sangre seguían allí. De pronto me di cuenta de que no podía soportarlo e interrumpí con una pregunta el torrente de palabras del pescador. «Dígame», le dije, «no tengo muy buena vista. ¿Eso que se ve en el suelo son manchas de sangre?» Me miró con benevolencia. «No hay manchas de sangre hoy en día, señora. Le estoy contando lo que ocurrió hace casi 500 años». «Sí», respondí, «pero ahora, en el suelo». Las palabras se ahogaron en mi garganta. Sabía, me daba cuenta de que él no vería lo mismo que yo. Me puse de pie y con las manos temblorosas empecé a recoger mis cosas, y entonces observé que el joven que había llegado en coche aquella mañana salía de la posada mirando a ambos lados de la calle con perplejidad. En el balcón apareció su esposa para recoger los trajes de baño. Echó a andar hacia el coche, pero cambió de idea y cruzó la calle hacia el pescador. «Oiga, buen hombre», le dijo, «¿sabe usted si la señora que llegó en el otro coche ha regresado ya? ¿Una señora con un vestido floreado?» «No, señor, no la he visto. Esta mañana se fue hacia la cueva por los acantilados». Lo sé. Nos bañamos todos juntos y luego nos dejó para volver a casa y no hemos vuelto a verla desde entonces. No es posible que tarde tanto. Los acantilados no serán peligrosos, ¿verdad?» «Depende por dónde vaya, señor. Lo mejor es ir con alguien que conozca el lugar». Era evidente que se refería a sí mismo y se disponía a seguir hablando, mas el joven le interrumpió sin ninguna clase de ceremonias y volvió de nuevo a la posada, gritando a su esposa, que estaba en el balcón. «Oye, Marjorie, Carol no ha regresado todavía. Es extraño, ¿no te parece?» No oí la respuesta de Marjorie, pero su esposo continuó diciendo: «Bueno, no podemos esperar más. Tenemos que continuar hasta Penrithar. ¿Estás lista? Iré a sacar el coche». Hizo lo que decía y enseguida se marcharon juntos. Entretanto, yo había esperado ansiosa el momento de probar lo ridículo de mis imaginaciones. Cuando el automóvil se hubo alejado, fui hasta la posada para examinar de cerca el suelo. Desde luego, allí no había manchas de sangre. No, todo había sido producto de mi exaltada imaginación. Y eso, en cierto modo, todavía resultaba más aterrador. Fue entonces, mientras permanecía en pie, como clavada en aquel lugar, cuando oí la voz del pescador, que me miraba con curiosidad. «¿Usted cree yo ver manchas de sangre aquí, señora?» Asentí. «Es muy curioso, muy curioso. Aquí tenemos una superstición, señora. Si alguien ve esas manchas de sangre...» Hizo una pausa. «¿Y bien?», le animé. Continuó hablando con su voz melosa, con una entonación inconfundiblemente cornualliesa, pero suave y educada en el acento, completamente libre de todos los giros y peculiaridades del habla de Cornwalls.
Dicen, señora, que si alguien ve esas manchas de sangre, habrá una muerte antes de 24 horas. ¡Qué terrible! Sentí que un estremecimiento recorría mi espina dorsal. Él continuó en tono persuasivo. Hay una lápida muy interesante en la iglesia acerca de una muerte. No, gracias, le dije decidida, y girando sobre mis talones, eché a andar calle arriba hacia la casita donde me hospedaba. Cuando llegué, vi a lo lejos a la mujer llamada Carol, que venía corriendo por el camino del acantilado. En contraste con el color gris de las rocas, parecía una venosa flor roja. Su sombrero era rojo como la sangre. Me dominé. La verdad es que estaba obsesionada por la idea de la sangre. Más tarde, oí el ruido de su coche y me pregunté si también ella se dirigía a Penrithar, pero tomó la carretera de la izquierda, en dirección contraria. Observé cómo desaparecía por la colina y respiré un poco más tranquila. Rathole volvía a parecer dormido una vez más. «Si eso es todo», dijo Raymond West, cuando Joyce se detuvo para tomar aliento. «Daré mi dictamen enseguida. Indigestión. Hace ver manchas ante los ojos después de las comidas». «Eso no es todo», replicó Joyce. «Tienes que oír el final». 2 días más tarde lo leí en el periódico con este titular: «Baño fatal en el mar». El artículo contaba cómo la señora Dacre, esposa del capitán Dennis Dacre, se ahogó desgraciadamente en la ensenada de Landir, a poca distancia de donde yo me hallaba, siguiendo la línea de la costa. Ella y su esposo se encontraban hospedados en el hotel del lugar y expresaron su intención de bañarse, pero comenzó a soplar un viento helado y el capitán Dacre declaró que hacía demasiado frío y por ello se fue en compañía de otros huéspedes del hotel a las pistas de golf cercanas al lugar. No obstante, la señora Dacre dijo que ella no tenía frío y se marchó sola a la ensenada. Como no regresaba, su esposo empezó a alarmarse y bajó a la playa acompañado de sus amigos. Encontraron sus ropas junto a una roca, pero ni rastro de la infortunada esposa. Su cadáver no fue hallado hasta casi una semana más tarde, cuando el mar lo arrojó a la playa bastante más lejos del lugar del suceso. Tenía un gran golpe en la cabeza, que debió recibir antes de morir, y la opinión general fue que al zambullirse en el mar se había golpeado contra una roca. Por lo que pude averiguar, su muerte debió de ocurrir 24 horas después de que yo viera las manchas de sangre. «Protesto», dijo Sir Henry. «Esto no es un problema, sino una historia de fantasmas. Evidentemente, Miss Lempriere es una medium». Mr. Petherick emitió su acostumbrada tosecilla. «Me sorprende una cosa», dijo. «El golpe en la cabeza. Creo que no debemos descartar la posibilidad de que su muerte fuese violenta, pero no veo en que tengamos dato alguno en que basarnos. La alucinación o visión de Miss Lempriere desde luego es interesante, pero no comprendo qué quiere que digamos». «Indigestión y pura coincidencia», dijo Raymond. «De todas formas, no puede estar segura de que fueran las mismas personas. Además, la maldición o lo que fuera solo podría afectar a los habitantes de Rathole. Yo tengo la impresión», dijo Sir Henry, «de que el siniestro pescador tiene algo que ver en esta historia, pero estoy de acuerdo con Mr. Petherick en que Miss Lempriere nos ha dado pocos datos». Joyce se volvió hacia el doctor Pender, que negó con la cabeza. «Es una historia muy interesante», dijo, «pero estoy de acuerdo con Sir Henry y Mr. Petherick en que son muy pocos los datos que nos ha dado». Joyce miró a Miss Marple, que le sonrió. «Yo también considero que eres un poco tramposa, Joyce querida», le dijo. «Claro que para mí es distinto. Quiero decir que nosotras, por ser mujeres, sabemos apreciar la importancia que tienen los vestidos y por lo tanto no creo que sea justo presentar un problema así a un hombre. Debió de cambiarse con inusitada rapidez. ¡Qué mujer más perversa! Y él es todavía peor». Joyce la miraba con ojos muy abiertos. «Tía Jane», le dijo, «quiero decir, Miss Marple, creo que... me parece que ya sabe usted la verdad». «Sí, querida», dijo Miss Marple.
A mí, que estoy sentada tranquilamente, me ha resultado mucho más sencillo que a ti. Y eso que por ser artista eres muy sensible a tu entorno, ¿no es cierto? Sentada aquí, con mi labor de punto, puedo ver los hechos con claridad. Las gotas de sangre cayeron desde el balcón del traje de baño, ya que al ser rojo, los mismos criminales no se dieron cuenta de que estaba manchado de sangre. Pobrecilla infeliz. Perdóneme, Miss Marple, intervino Sir Henry, pero usted sabe que sigo todavía en la más completa oscuridad. Usted y Miss Lemprire parecen saber de qué están hablando, pero nosotros, los hombres, seguimos ignorantes de todo. Ahora les contaré el final de la historia, dijo la joven. Ocurrió un año más tarde. Yo me encontraba en un pueblecito de la costa pintando, cuando de pronto experimenté la extraña sensación de presenciar algo que ya había ocurrido antes. Ante mí tenía dos personas, un hombre y una mujer, que saludaban a una tercera, una mujer vestida con un traje estampado con poncetias rojas. «Carol, esto sí que es maravilloso. ¡Qué casualidad encontrarse después de tantos años! ¿No conoces a mi esposa? Joan, te presento a una antigua amiga mía, Miss Harding». Reconocí al hombre al instante. Era el mismo Dennis que había visto en Rat Hole. La esposa era distinta, es decir, se llamaba Joan en vez de Marjorie, pero era el mismo tipo de mujer, joven, bastante sencilla y corriente. Por un momento creí que me había vuelto loca. Empezaron a hablar de irse a bañar. Les diré lo que hice: dirigirme directamente al puesto de policía. Pensé que lo más probable era que me tomasen por loca, pero no me importaba y todo salió bien. Encontré allí a un hombre de Scotland Yard que había acudido precisamente por aquel asunto. Al parecer, es horrible hablar de esto, la policía sospechaba de Dennis Dacre. No era su verdadero nombre, se lo cambiaba según las distintas ocasiones. Acostumbraba a hacer amistad con muchachas sencillas que no tuvieran muchos parientes ni amigos, y después de casarse con ellas, aseguraba sus vidas por grandes sumas y luego, es horrible, la mujer llamada Carol era su verdadera esposa y juntos llevaban a cabo siempre el mismo plan. Así es como llegaron a atraparlo. Las compañías de seguros empezaban a sospechar. Acudía a algún lugar de veraneo con su nueva esposa, allí se encontraba con la otra mujer y se iban a bañar juntos. Entonces asesinaban a la esposa y Carol, poniéndose sus ropas, regresaba en el bote con él. Más tarde abandonaban el lugar después de preguntar por la supuesta Carol, y al llegar a las afueras del pueblo, Carol regresaba con sus ropas llamativas y su extremado maquillaje para marcharse de allí en su propio coche. Averiguaban en qué dirección iba la corriente y la supuesta muerte ocurría en el próximo pueblo que quedase en esa misma dirección. Carol hacía el papel de esposa y se iba sola a alguna playa solitaria para dejar las ropas de ésta junto a una roca, y ella se marchaba con su traje llamativo a esperar tranquilamente que su esposo fuera a reunirse con ella. Supongo que cuando asesinaron a la pobre Marjorie, parte de la sangre debió empapar el traje de baño de Carol, y al ser de color rojo no lo notaron, tal como dice Miss Marple. Mas al tenderlo en el balcón, cayeron algunas gotas al suelo. ¡Uf!, se estremeció. Todavía puedo verlas. ¡Claro!, exclamó Sir Henry. Ahora lo recuerdo muy bien. Su nombre verdadero era Davis. Había olvidado que uno de sus muchos alias fue Dacre. Era una pareja extraordinaria. Siempre me sorprendió que nadie descubriera su cambio de personalidad. Supongo, tal como dice Miss Marple, que sería porque los trajes se identifican más fácilmente que los rostros. Pero fue un plan muy inteligente, ya que aunque sospechábamos de Davis, no fue fácil detenerlo, pues siempre parecía tener una coartada impecable. «Tía Jane», dijo Raymond, «¿cómo lo haces? Has llevado una vida apacible y nada parece sorprenderte». «No hay nada nuevo en este mundo», replicó Miss Marple. «Ahí tienes a la señora Green, ya sabes, la que enterró a 5 niños, todos con la vida asegurada. Y bueno, naturalmente, una no puede dejar de sospechar». Meneó la cabeza.
Hay mucha perversidad en la vida de un pueblecito y espero que vosotros, los jóvenes, no lleguéis a saber nunca lo malvado que es el mundo.